y profesora. Hoy yo les vengo a exponer sobre el tema sistemas de control. Historia de los sistemas de control. El comienzo de los sistemas de control es bastante antiguo. Las primeras veces que llegaron a hablar de ellos se haría en la antigua Grecia, en la cual se descubrieron aplicaciones basadas en estos sistemas, los cuales podían controlar plataformas que flotaban sobre el agua. Otro de los inventos sería el reloj Catesibius, el cual fue creado aproximadamente 250 años antes de Cristo. Este fue considerado el primer sistema de control creado por el ser humano. En el siglo XV y XVI, el inventor Cornelius Drebbel lograría crear múltiples inventos, entre ellos el primer sistema de control a lazo cerrado, el cual fue una incubadora. Esta incubadora podía controlar la temperatura hasta un cierto punto. Este invento no obtuvo casi nada de fama, ya que en ese tiempo se desconocía lo importante que podían llegar a ser los sistemas de control en un futuro. Este mismo científico lograría crear el submarino funcional, el cual utilizaba el mismo sistema de control, pero esta vez obteniendo la mayor fama. Época moderna. En Francia, el científico Denis Papin creó el primer regulador de presión, un invento que continúa siendo utilizado en la actualidad. También James Watt, un científico que logró llevar la reglamentación automatizada a otro nivel, creando el primer regulador centrifugado. En Rusia, el inventor Paul Sunot creó el primer sistema de control, el cual fue un motor a vapor. ¿Qué es un sistema de control? Se puede definir un sistema de control como el conjunto de maquinaria dedicada a controlar otros sistemas. En sí, los sistemas de control suelen estar compuestos por circuitos electrónicos, los cuales están cargados con programas para controlar otros dispositivos y sus tareas. La principal ventaja de este sistema sobre la mano humana es la probabilidad de éxito, ya que estos programas bien desarrollados no suelen cometer errores. Al hablar de los sistemas de control, tenemos que verlos de una rama de la ingeniería y la informática. Estos son en realidad un conjunto de artefactos que consiguen lograr acciones para tener controladas sobre ciertas tareas. Son capaces de administrar, dirigir o incluso ordenar el comportamiento de otros sistemas. Todo con la finalidad de disminuir las posibilidades de que ocurra algún error, obteniendo el mayor resultado. Objetivos de un sistema de control. El principal objetivo de un sistema de control es cumplir una tarea específica para la cual ha sido creado. La posibilidad de cumplir dicha tarea varía según la dificultad de la tarea, las capacidades de control y la programación que posee. Los sistemas de control necesitan cumplir dos misiones, estables e incorruptibles. Primeramente deben estar programados con una fuerte estabilidad, una que impida que se corrompa o perturbe por algún error en sus archivos. Aquellos sistemas que normalmente no suelen tener una programación buena suelen ceder ante un fallo y le imposibilita cumplir su tarea. Deben ser eficientes. Este sistema de control debe ser capaz de tener un criterio preprogramado, el cual impida que realice alguna acción brusca que pueda empeorar su trabajo. En palabras resumidas, el sistema debe saber qué clase de decisión es la mejor para cumplir su objetivo. Componentes de un sistema de control. En la industria ha tomado gran relevancia la aplicación de sistemas de control automatizado. Dichos porque suelen controlar unas variables, las cuales son la temperatura, la humedad, la viscosidad, la presión, entre otros. Mantener estas variables estables es el objetivo del sistema de control. Para ello implementa varios elementos básicos, bueno, en realidad son tres, que son transductor, controlador y actuador. El transductor suele ser lo mismo que un transmisor o un sensor. La importancia de estos compuestos radica en que estos realizan tres operaciones básicas que deben estar presentes en todo sistema, las cuales son medición. La medición de la variable que es controlada se hace generalmente mediante la combinación de un sensor y un transmisor. Decisión. Con base en la medición, el controlador decide qué hacer para mantener la variable en el valor que se desea.
y la acción. Como resultado de la decisión, el controlador debe efectuar una acción en el sistema. Esta acción generalmente es hecha por el elemento final de dicho controlador. Clasificación de los sistemas de control. Estos sistemas se clasifican en lazo abierto. Se trata de aquellos sistemas de control en los cuales la salida es el resultado de dicha acción, no perjudica el sistema de control, la cual puede decirse como el hecho de no tener la necesidad de realimentación, la salida para que el controlador funcione. Entonces, en el lazo abierto no es necesario medir los resultados con lo que se le ha establecido. Un ejemplo de esto serían las lavadoras automáticas comunes, ya que estas pueden realizar los ciclos de lavado teniendo en cuenta un tiempo para mantener el control del sistema. Se basa en tiempo, no en calidad de los resultados. Es considerado lazo abierto porque no necesita saber los resultados de esa acción, o sea, los resultados serían la limpieza de la ropa. El sistema abierto no necesita saber el resultado de sus acciones para ver si lo hizo bien o mal. Otro ejemplo serían los sistemas de control que poseen las tostadoras. Estas necesitan una determinada cantidad de pan para funcionar, pero no necesitan saber a qué punto va a ser tostado. En cambio, se mide con tiempo. Características. Facilidad de uso. Los sistemas de control que están basados en el lazo abierto suelen ser mucho más sencillos de manejar, ya que el funcionamiento tiene un funcionamiento más intuitivo que los de lazo cerrado. No necesitan datos de salida. Para lograr llevar a cabo sus tareas, los sistemas de lazo abierto no toman en cuenta el resultado de las mismas. En palabras resumidas, mientras logren asimilar los datos de entrada, los datos que nosotros les digitamos, ellos van a trabajar sin importar los datos de salida. Mayor debilidad ante perturbaciones. Los sistemas de lazo abierto suelen ser más débiles ante perturbaciones o clase de error, ya que estos no pueden detectar sus fallos al no medir la salida o resultados de su sistema. Estas perturbaciones pueden ser físicas o hallarse en su programación. Probabilidad de éxito variante. Puede tener una probabilidad de éxito alta o baja, dependiendo de su calidad en su programación. Si el sistema posee una estructura fuerte, es muy probable que dé buenos resultados, pero si por lo contrario su programación es muy débil, es más susceptible a un tipo de error o falla. Sistema de control lazo cerrado. El sistema de control lazo cerrado tiene como base comparar un valor deseado con el objetivo, midiendo los datos de salida. Es decir, el sistema posee un control con realimentación. Realimentación quiere decir que mide sus datos de salida y si no son los mismos que nosotros le hemos digitado, él va a efectuar otra vez ese ciclo. Dependiendo de estos resultados, se puede dar una decisión. Estos resultados normalmente son medidos por sensores. Dichos sensores hacen posible que el control sea totalmente automático e independiente. Este sistema de control fue creado con la idea de reducir fallos y obtener el mejor resultado posible. Características de este sistema. Bueno, los ejemplos. Un ejemplo de este son los sistemas de riego, que no se detendrán al cabo de un tiempo fijo, sino cuando detecte que se está cumpliendo su objetivo, es decir, que la humedad de las plantas es la óptima, y él no se pondrá en marcha a una hora determinada, sino cuando detecte que la humedad de dichas plantas está por debajo del límite establecido. Otro ejemplo sería el de una refrigeradora, porque este sistema que donde ingresa un producto, esta tratará de mantenerlo al frío establecido, pero si ingresas un producto caliente, esta tendrá que hacer un esfuerzo mayor para mantener ese producto a la temperatura que le ha sido establecida. O sea, realizan un esfuerzo, necesitan medir la salida, que es la temperatura, con los de entrada. Características de este sistema. Complejidad. Normalmente están diseñados con programas de forma completa,
con gran cantidad de trabajo en su hardware y software. ¿Esto qué quiere decir? Que son sistemas sumamente competentes, pero a la vez difíciles de usar por personas inexpertas o que no conocen su funcionamiento. Gran número de parámetros. Antes de ser capaces antes de ser capaces de actuar deberán cumplir con ciertas condiciones, o también dependiendo de la situación y los parámetros que se cumplan se puede tener una respuesta que se adapte. Se necesitan datos de salida. Son necesarios los datos de salida para poder compararlos con los de entrada. Si no se consiguen los datos de salida, estos sistemas se mantienen en un estado de reposo hasta que se dé un dato de salida. Estabilidad. Estos sistemas son más fuertes y estables que los de lazo abierto. El hecho de comparar datos de entrada con los de salida permite de mejor manera actuar ante una perturbación o un error, ya que estos reaccionan de diferentes formas. Tipos de sistemas de control. Los tipos de sistemas de control que existen son tres, los cuales podemos mencionar. Hechos por el hombre. Sistema de control automático. En gran parte creados a partir de sistemas electrónicos. Mientras logran recibir señales de funcionamiento, sigue las prescripciones sin problema, pero si detecta alguna desviación del comportamiento habitual, utiliza sensores para intentar retomar la vía que tenían antes. Un ejemplo de este sistema serían los termostatos, los cuales tienen la tarea de captar señales de temperatura. Cuando la temperatura que consiguen obtener aumenta demasiado o baja del rango necesario, comienza un proceso de calefacción o refrigeración para recuperar el equilibrio. Sistema de control automático que también pertenece a hechos por el hombre. Son sistemas dedicados al control de forma automática. Regulan procesos como si de disciplina se trataran, para realizar las tareas de manera más veloz, eficaz e independiente. Principalmente es implementado en las fábricas y en las industrias. Estos sistemas realizan tareas de manera independiente. Esto quiere decir que no ocupan la ayuda de un ser humano, una ayuda externa. Ellos son totalmente independientes. También en este tipo de sistema podemos encontrar los sistemas de control eléctrico, los cuales fueron creados a base de circuitos electrónicos para poder manejar las entradas de cargas eléctricas de algunas maquinarias. Sistemas naturales. El sistema natural son los sistemas de control, son los sistemas que tienen un origen biológico, y han sido creados por la naturaleza, sin influencia del hombre. Un ejemplo serían los movimientos que realiza el cuerpo humano. Algo que es posible gracias a un complejo sistema biológico que se encuentra en nuestro cuerpo, desde los ojos hasta los dedos. Estos sistemas se dividen, este tipo de sistema natural puede ser un sistema psicológico. Estos sistemas siguen siendo naturales, ya que no tienen influencia del hombre. Un ejemplo de sería mencionar las conversaciones. Cuando una persona empieza a comunicarse con otra, su sistema de control se encarga de gestionar sus siguientes palabras, acciones o incluso gestos. Sistemas conjuntos. Los sistemas conjuntos están formados por los naturales y los humanos o hechos por el hombre. Un ejemplo de este sistema sería una persona conduciendo un coche, siendo su cerebro las manos y los ojos del humano el sistema de control, y el vehículo la herramienta externa que él conduce. La entrada se manifiesta en el rumbo que el conductor debe seguir sobre la vía, y la salida sería la dirección actual del automóvil. Características de un sistema de control. Los sistemas se clasifican en diferentes clases y tipos, pero esto quiere decir que tienen características diferentes, pero yo les voy a mencionar las que tienen en común ambos. El control.
Estos sistemas poseen un cierto nivel de prioridad sobre las demás funciones del dispositivo, siendo en sí el que se encarga de dar las órdenes. Presentan planificación. Todos los sistemas de control deben poseer un plan a seguir, los cuales son programados durante la creación del mismo. Miden las opciones, ya sean sistemas de lazo cerrado o abierto. Todos y cada uno de ellos tienen la capacidad de medir o asimilar las opciones posibles, medir cuál es la mejor para realizar su objetivo y tener un resultado óptimo. Tener planes de respaldo. Si no han sido capaces de evitar algún tipo de error, todos los sistemas de control poseen al menos una medida para intentar corregir el error y volver a su estado anterior. Cabe destacar que esto se presenta mucho mejor en los sistemas de lazo cerrado, ya que estos, reitero, pueden medir su resultado con los datos que nosotros le hemos digitado en la entrada. Tratan de evitar errores. Si bien algunos son mejores que otros en este sentido, en este campo, lo cierto es que todos los sistemas de control tratan de evitar un error o un fallo al realizar sus tareas. También destaco que los sistemas de control de lazo cerrado son mejor en este tipo de apartado. Señales de corriente de entrada. Se puede definir como un proceso que reciben todos los sistemas de control en el momento que se percibe una señal de energía con origen externo. Todos los sistemas perciben esta señal, pero los de lazo cerrado actúan de una mejor manera tratando de corregir esto. Esto sería por mi parte. Yo les agradezco la atención. Muchas gracias.